Marco D'Angelo, a quien le damos los buenos días y el agradecimiento por atendernos. Hola Marco, ¿cómo va? Buen día. Buenos días, Virginia, para vos y para toda la audiencia. Bueno, en principio preguntarte, ya tenemos el parte del día de ayer respecto del estado de salud de los pacientes, no solamente que están internados en el Hospital Zapala, sino también en domiciliaria, preguntarte si se modificó en algo esta información que tenemos desde anoche. Bueno, efectivamente han habido algunos cambios. Un paciente que estaba internado en la localidad de Loncopué está siendo trasladado al hospital de Zapala, y el paciente que se encontraba internado en el hospital Zapala en mal estado ha lamentablemente fallecido. Oh, qué pena. El del Oncopué, ¿no? Paciente que es oriundo de Loncopué, sí. Bueno, la verdad, bueno, creo que en el parte de anoche hablaba de comorbilidades. ¿Qué significa esta palabra? Comorbilidad significa otras enfermedades que suceden en simultáneo, que bueno, en este caso complican justamente el pronóstico de las personas, de los pacientes, y también pueden llegar a pesar a la hora de tener que tomar una decisión sobre algún tipo de tratamiento o no. Sin, por supuesto, vulnerar la Ujú. privacidad de este señor, de este paciente. ¿Se puede saber qué otras enfermedades tenía? Sí, era un paciente de 69 años que presentaba EPOC, que es una enfermedad Sí. pulmonar crónica, presentaba hipertensión, diabetes, una falla renal crónica y Mm. múltiples lesiones de órgano blanco producto de la diabetes y la hipertensión. Por lo tanto, el pronóstico era bastante ominoso. Bueno, la verdad que lo sentimos muchísimo. Y respecto de los otros pacientes que están allí, Ujú. Los otros pacientes continúan en el mismo estado. Hay un hombre de 69 años y otro de 36 que están internados en cuidados críticos con necesidad de asistencia respiratoria mecánica. Otro paciente de 46 que está en buen estado general, sin requerimientos de oxígeno. Y bueno, luego está el resto de los pacientes que están internados en su domicilio, en buen estado y bajo seguimiento. ujú, estamos. Bueno, la verdad que quedamos medio conmocionados con la noticia que nunca queremos escuchar. Y en algún momento las personas se preguntaban, cuando fue el traslado de este señor desde Cutralcó al Hospital Ujú. Zapala, ¿por qué a Zapala? Y según la información que nosotros recabábamos, existen tres puntos neurálgicos donde de alguna manera concentrar los casos de COVID-19: San Martín de los Andes, Zapala y un hospital de Neuquén. ¿Esto es así? ¿La concentración es en estos tres puntos? Sí, efectivamente se habla de tres polos para pacientes críticos con COVID, con esta enfermedad por el coronavirus, Ujú. de los cuales lo que sería el polo sur es la Clínica Chapelco de San Martín de los Andes. En el polo zona metropolitana, que estaría localizado en lo que es Neuquén Capital y abarcaría todos los hospitales de alrededor de esa zona, son en primera instancia el Hospital Castro Rendón y luego las clínicas privadas. Y en lo que sería el polo centro, el Hospital Zapala, que da cobertura a toda la región centro, que básicamente es el área de zona sanitaria 2, zona sanitaria 3, es decir, de Chosmalal hacia el norte, y Cutralcó incluido dentro de nuestra área. Tenemos un área muy grande, Marco, todo el norte, todo el centro, Cutralcó, que también no es ya departamento nuestro, sino es confluencia. La verdad que el trabajo que tiene el Hospital Zapala es muy grande. El Hospital Zapala es un hospital que ya hace varios años está pensado como un hospital interzonal, Sí, es sí. decir, ser el centro de referencia no solo de nuestra zona sanitaria 2, sino también de las zonas sanitarias 3 y 4, es decir, del área norte, del área sur de la provincia, y ante la posibilidad de habilitar la obra de ampliación que está finalizada, más esta pandemia, bueno, es el momento de demostrar que esa organización intersonal que tanto se pregonó es posible que funcione. De por sí, la zona sanitaria 2 es la zona sanitaria más grande en extensión y en cantidad de hospitales a su cargo que tiene el interior de la provincia. Y bueno, ahora se nos agrega esta otra área, entre comillas,
que corresponde simplemente a los pacientes críticos, es decir, pacientes que necesitan cuidados intensivos, que necesitan asistencia respiratoria mecánica o hemodiálisis, que no están disponibles en todos los hospitales o en todas las regiones de nuestra provincia. La explicación por la cual hay 3 puntos que vos recién describiste perfectamente en la provincia para absorber los casos críticos de COVID-19 tiene que ver con una cuestión simplemente de operatividad zonal o de regiones, o también tiene que ver con una cuestión de optimización de los recursos. ¿A qué me refiero? Que si nosotros comentábamos esta mañana que si un médico tiene que ponerse todo el equipamiento para poder ir a revisar un paciente y después descartar este equipamiento, no es lo mismo el costo a largo plazo que poder revisar a muchos pacientes con la misma sintomatología o la misma patología, en este caso, que 4 o 5 que estén al mismo tiempo usar un solo equipamiento. Es decir, optimizar los recursos también es el objetivo. Sí, efectivamente, esta estrategia está delineada por epidemiólogos, intensivistas, infectólogos del nivel central. Inicialmente se había pensado en 2 polos nada más, Zapala y Neuquén Capital. Se agrega al polo zona sur pensando en que justamente en invierno las condiciones climáticas van a ser muy dificultosos varios traslados, y que por lo tanto era necesario también contar con un polo en la zona sur, y responde a ambas cosas de las que plantea Virginia, tanto a cuestiones organizativas y operativas como a cuestión de optimización de recursos. No solamente el recurso material, sino también el recurso humano, que es necesario para operar ese material. Por ahí uno se imagina cómo están alojados, si cabe el término, en el hospital los pacientes con COVID-19. ¿Están en una sala, en la misma sala todos juntos, o cada uno en forma individual? Existe lo que se llaman 2 tipos de aislamiento. Uno es el aislamiento individual y otro es lo que se llama aislamiento por cohorte, es decir, que en una misma habitación, con las medidas de distanciamiento y de cuidados correspondientes para evitar, digamos, cruza de infecciones hospitalarias, pueden estar internados pacientes que padecen la misma enfermedad. Entonces, hoy en día puede que un paciente con COVID se encuentre solo en una habitación o que se encuentre compartiendo una habitación con otros pacientes que también presenten COVID. Ajá, perfecto. Claro, imaginaba esto, habida cuenta de esto que hablábamos recién de la optimización del recurso humano y del recurso propio de nuestro hospital, porque me preguntaba esto, un hospital tan chico, por ejemplo, como lo es el de San Martín de los Andes, y que tiene que absorber los casos de COVID-19, ¿qué hace con los otros pacientes a la hora de elegir cama? ¿Están haciendo alguna especie de enroque entre hospitales? Es decir, un paciente puede ser internado desde Zapala en Cutralcó, obviamente que no tenga COVID-19, para liberar ese lugar para alguna otra urgencia. Con la ley de emergencia sanitaria que decretaron desde el gobierno, todo lo que sean servicios de salud, ya sean públicos o privados, pasan a pertenecer a la esfera pública, y lo que se prevé o lo que se está, digamos, delineando es que si fuera necesario internar pacientes que no presentan COVID y se supera la capacidad operativa del hospital, pasen justamente a instituciones privadas bajo la órbita de salud pública. Esto a nivel local, digamos, cada hospital o cada efector se da la organización posible, no en todos los lugares va a ser igual. Sí, lo que es importante es mantener esta separación de entre los pacientes que poseen COVID de los que no, y dentro de los que están internados por un tipo de patología, insisto, mantener las medidas que evitan las infecciones cruzadas asociadas a los cuidados de salud. Entonces, va a depender de la cantidad de casos que tengamos, de la velocidad en la que aparezcan esos casos, la utilización o no de un recurso, como puede ser internar en otro sector del hospital o internar en otra institución de salud que no sea el hospital en sí mismo.
Digo esto por la noticia también, no solamente para saber, para averiguar cómo están organizados, sino por la noticia que aparece hoy en unos diarios regionales que tiene que ver con esta, bueno, con que contrajeron algunas personas el COVID-19 internamente en una clínica, ¿no? Sinceramente digo, Virginia, no he leído las noticias, Sí, no he tenido el tiempo, sí, pero sí. La eh, noticia se titula Primer contagio interno en una clínica de ujú, Chipoleti. bien, ahí hay que evaluar todas las circunstancias, digamos, puede ser un contagio entre trabajadores que se contagiaron fuera de la institución y que, o sea, que el primer contacto estuvo fuera de la institución y que dentro de la institución, por no cumplir con las medidas de distanciamiento, se hubieran contagiado o que no hubieran tomado las medidas de protección personal correspondientes y se hubieran contagiado a un paciente. Desconozco en este caso y volvemos a hablar siempre de lo mismo. La información que vale y de la cual nosotros nos valemos es la información oficial. Seguro. Todo lo que está tenido de opiniones, dimes y diretes, lo único que hace es generar confusión. Ujú. De hecho, los titulares suelen ser bastante engañosos en la medida de que uno lee las noticias. Insisto, no sé este caso puntual Sí, que sí. me estás comentando, pero no, hasta donde tenemos información publicada al momento de parte oficial, no hay noticias de que haya habido un contacto intrainstitucional, Ujú. pero todo puede Perfecto. suceder, por eso es importante insistir en la toma de medidas de elementos de protección personal de parte de los trabajadores de salud al momento de realizar su trabajo y la toma de medidas de distanciamiento social de parte de todos nosotros todos los días. Está muy bien. El caso del Oncopué o los casos del Oncopué, de acuerdo al seguimiento epidemiológico, ¿ya tienen un origen, un caso cero? Están todavía siendo investigados, por lo pronto no estamos en condiciones de brindar información al respecto hasta que la investigación se encuentre en etapa avanzada y las personas que tengan que estar notificadas sobre las medidas que deben tomar lo estén. Perfecto. Por Y lo la tanto, no última, estamos en condiciones está de bien. hablar al respecto todavía. Entiendo perfecto. Y la última pregunta, vos recién hablabas, Marco, de esto, ¿no? De las noticias, de los títulos, y creo que en este estado de cosas estamos como sobreinformados. No solamente nos llegan noticias de nuestro país, sino que vemos en todos los medios de comunicación y leemos en todos los diarios las noticias que nos llegan desde otra parte del mundo. Seguro. ¿Y la Organización Mundial de la Salud es real que está evaluando el uso de los barbijos? No es de los barbijos como barbijo comercial o dependiendo del tipo de eficacia, sino de lo que se habla es de las barreras físicas. Ujú, Incluso uno lo que puede leer en páginas del CDC es la confección de barbijos con remeras, por ejemplo, que ujú. sabemos que eso no tiene un efecto microbiológico de protección en quienes trabajan con pacientes, pero que buscan disminuir la posibilidad de que la gente en la calle esté compartiendo sus secreciones y por lo tanto compartiendo la posibilidad de contagio de virus. No hay determinaciones todavía oficiales, esto que venimos hablando de que es un virus que se está estudiando, Ujú. que hay pruebas que se realizan en laboratorios con condiciones estandarizadas que no responden a lo que sucede en la vida diaria de todos nosotros y que si bien uno puede hablar, por ejemplo, de sobrevivir en determinadas superficies en ambientes controlados o de volatilidad de microgotículas de saliva, de ahí a que esas microgotículas sean infecciosas por este virus, bueno, es muy difícil decirlo actualmente con evidencia científica. Ujú. Pero lo que uno hace justamente en función de todo esto que se va acumulando, de toda esta nueva información que va apareciendo, es evaluar la posibilidad de cambios en algunas recomendaciones con el Claro, objetivo de aumentar la protección de la comunidad. claro, eso iba, ¿no? Que vos lo dijiste perfecto. Esto es tan nuevo que todos los días, no solamente nosotros como ciudadanos, sino ustedes como profesionales, van adoptando nuevas medidas de recomendación y todo esto va cambiando, es tan flexible y nosotros también nos vamos adaptando a lo que ustedes nos van recomendando. Y las últimas horas se escuchó mucho, incluso por parte de profesionales
profesionales que han salido en los medios de comunicación masivos a decir, bueno, miren, esto va cambiando. Primero decíamos que no, pero bueno, empiecen a usar barbijos, es una manera que tuvo China de frenar, bueno, y empiezan a nombrar casos, testigos en distintas partes del mundo. Para nosotros que estamos hoy en este estado de cosas, escuchándote a vos y respetando lo que nos decís como profesional, ¿qué hacemos? ¿Te parece que empecemos a usar barbijo? Hasta el momento no hay ninguna recomendación de que la población general lo utilice. Sí es importante que todas aquellas personas con síntomas respiratorios lo pueden utilizar con el objetivo de disminuir la probabilidad de contagio y por supuesto el personal que atiende a esas personas. Estas recomendaciones, como toda la información que brindamos, es dinámica y es cambiante y se va actualizando en la medida de nueva evidencia acumulada. No existen las recetas, Virginia, no es que, bueno, China hizo esto, entonces si nosotros hacemos lo mismo nos va a ir igual. China no toma mate, China es impensable para un europeo tomar del mismo pico de la botella. Sí, ni hablar. Y nosotros nos preocupamos por el barbijo en la calle, pero no nos pensamos en las cuestiones de lavado de manos o en las cuestiones de la bombilla, en cuestiones de mantener la distancia o de no agolparnos en el cajero del banco, digamos. Entonces, en esto no hay recetas, tiene que ver mucho con las idiosincrasias, tiene mucho que ver con las cuestiones culturales, con las cuestiones climáticas, y quizás, así como hoy estamos diciendo que no es recomendable la utilización de barbijo indiscriminado, en una semana esa recomendación cambie en función de alguna evidencia nueva o de alguna política nueva de distanciamiento social que se implemente. Hasta el momento no es aconsejable. Y por último, dejarte un minuto, lo que vos necesites, por supuesto, para seguir insistiendo con las medidas. El viernes todos asistimos a un panorama nacional que realmente a muchos nos hizo pensar de que se había ido todo por la borda el sacrificio de la cuarentena de estos días, incluso en nuestra ciudad, ¿no? Hoy también hay mucho movimiento en la calle, habida cuenta que los estatales están cobrando y a su vez los bancos abiertos. Te pido por favor, Marco, que le recordemos a la gente, que insistamos con esto de tomarnos las cosas en serio. La verdad es que no hay cuarentena eterna posible. En algún momento las medidas van a ir relajándose y la circulación de la gente va a ir aumentando, pero lo que debemos evitar es efectivamente aglomerarnos, como ha sucedido la semana pasada en los bancos o en colas de mercados, mantener las distancias, ¿sí?, de por lo menos 1,5 metros al momento de estar haciendo las colas. Como decíamos, si la persona tiene síntomas respiratorios, además de contactarse con el hospital para evaluar la necesidad de consulta o no, utilizar una barrera física, llámese barbijo, idealmente no salir, y no olvidarse de que hay gente más vulnerable que otra, y por lo tanto estar atentos como comunidad para facilitarle a esa gente que no rompa la cuarentena, ya sea acercándole víveres, acercándole insumos de limpieza, higiene personal, o lo que aquella persona, que puede ser un familiar o un vecino, necesite. La cuarentena o el aislamiento o distanciamiento social es una medida clave que, como digo, va a ir relajándose, pero en lo individual, en nuestra casa y en nuestro día a día, tenemos que seguir sosteniéndola, tenemos que seguir enfatizando el lavado de manos, el lavado de superficies, el no compartir bombillas ni demás, porque es clave lo que nosotros podamos hacer como personas para frenar o disminuir la probabilidad de contagio de esta infección. Gracias, Marco, por tu tiempo, por las recomendaciones, por aclararnos muchas dudas. Realmente, bueno, tu predisposición la valoramos muchísimo desde este medio de comunicación. Así que tengas un hermoso día y bueno, nada, el aliento para todos los trabajadores.